Quédese después de escuchar. Hola, esto es Quédese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Y yo, Julieta Cáceres. Y en esta ocasión nos hemos reunido para hablar de Argentina 1985, un fenómeno de taquilla, una película que está agotando todas sus funciones. Se puede ver en las redes sociales imágenes de gente haciendo cuadras de fila para entrar a cines pequeños. A cines chicos, a cines de barrio, a cines que capaz tienen que luchar para conseguir audiencia con cualquier otro estreno, y ahora estamos viendo filas capaz un martes a las 3 de la tarde, a semanas de su estreno, porque se siguen haciendo filas hasta ahora que estamos grabando el podcast. Sí, nuestra grabación sobre esta película que no podíamos dejar pasar se atrasó. Estamos reunidos acá más o menos a las 2 semanas de su estreno, poco antes de que aparezca en Prime. Algo que hicieron, que ya se había visto con The Irishman, por ejemplo, una producción de Netflix, es que permitieron estrenar la película en cines, pero con una ventana de exclusividad para cines reducida de 3 semanas. Como las grandes cadenas de cine exigen un mínimo de 45 días de exclusividad, se rehusaron a estrenarla, como por ejemplo había pasado con The Irishman hace 3 años. Esto significó que en Hoyts, Cinemark Hoyts, Village, los Cinépolis, todas las cadenas de cine grandes. Las 3 que dijimos, más Showcase, son esas. Sí. Esas se rehusaron a estrenar la película. Y bueno, pasó algo muy curioso, que es una película que con el boca en boca se hizo como algo necesario. ¿Viste cuando sentís que es una peli obligatoria de ver? Es que es una película que me parece que muchos, cuando la vimos, la definimos así. Es una película que no solo por lo que aporta, porque es entretenida, por todas las cosas de las que vamos a hablar en este podcast acerca de lo que va la película, se siente necesaria. Una vez que la ves decís, esto es algo que tenemos que ver y que tenemos que tener presentes. Y no importa de qué generación seas, eso me parece que es la mayor ganancia de esta película. Sí, es interesante decirlo así. A mí me cuesta a veces decir que una película es necesaria, pero tal vez si alguna vez me van a escuchar usar esa palabra para describir una película, por ahí sea en esta justamente. Es que se siente como un poco gratuito a veces decir es una película necesaria. Sí, bueno, es para nada vos, es necesario, como que claro. Esto en el arte y el entretenimiento, decir necesario suena como un tanto ridículo. Suena porque extraño. ¿qué es necesario? Es más acerca de interpretaciones personales y puntos de vista, pero cuando se trata de una película que habla acerca de nuestra historia, nuestra realidad, y no solo nuestra historia, sino también nuestro presente, porque es una película que dialoga con eso. Creo que sí, es la única vez que siento que estoy usando esa palabra y no está siendo como en una hipérbole de emoción. Claro, exactamente. Pero bueno, yo a lo que quería llevarnos es a que se siente como que se transformó en un evento. Uh-huh. Y bueno, algo que es interesante es que llenaron esta decisión de las multinacionales, una decisión que viene directamente de afuera, ¿no? Ni siquiera es algo que los ejecutivos que manejan estas cadenas de cines acá. No fue que Hoyts Argentina dijo, ay no, claro. Ay no, qué horror esto, no es un tema que voy a tocar, sino que bajó. Es una bajada de línea estamos hablando de multinacionales, ¿no? Cadenas de cine que tienen multicines en muchos países a través del mundo. Esto estamos hablando de una guerra de las personas con más dinero en el planeta Tierra, ¿no? Y lo que terminan sufriendo somos los que simplemente queremos ir a ver una película. Pero bueno, lo que es simpático es que se llenaron los cines de barrio y las pequeñas cadenas, porque también hay algunas cadenas como Atlas. Sí, las cadenas argentinas, es algo que he comentado varias veces. Claro, yo soy de Bariloche y en Bariloche hay un solo cine, que es el Sonstar, que es una cadena de cines que está en diferentes lugares de Argentina. Y cuando empieza a salir todo esto de, bueno, hay cadenas que no la van a estrenar, estaba la preocupación de ¿y qué hacemos en los lugares en los cuales el único cine que hay es cine de cadena? No existe más el cine Arrayanes, que era el cine local, que era solo de ahí. Claro. Y las cadenas nacionales la estrenaron la película. Sí. Incluso se estuvo viendo que al ver que se transformó en un fenómeno popular, le están dedicando un montón de funciones a esta peli. Y sí, parecería como que es una peli evento. Es sorprendente, sí, ver, a mí me pasa esto, yo lo comparo con esto porque mis papás estaban queriendo sacar entradas para poder verla.
Y esta película, por ejemplo, que bajo cualquier otra circunstancia uno se imaginaría que si llega, tiene un solo horario a las 11 de la noche, tenía 3 horarios capaz, Sí. que es una locura. Sí, se transformó en un evento. Y eso la verdad que es maravilloso para la clase de película que es algo que ya no se ve demasiado. Y es un enorme logro de la producción, del boca en boca y de la gente que disfruta de ir al cine y después le cuenta a su gente conocida que la pasó bien y que es una película que está buenísima y que hay que verla. Ya que vos tiraste el ejemplo de tus viejos, yo la fui a ver el lunes después del estreno, digamos, después del fin de semana de estreno, el primer lunes, y estaba repleta la sala también. Una cosa de locos. Vos tuviste la oportunidad de verla en la función que hicieron para prensa. Sí, fue función de prensa en la que después hubo conferencia de prensa, así que estaba, bueno, por supuesto el director, estaba Santiago Mitre, estaba Axel Kuchevaski, que es productor de la película, estaba Alejandra Fenner, estaba Darín, estaba Peter Lanzani, había más productores y a mí por lo menos me resultó muy interesante ver cuáles eran las preguntas que generó esta película después de la proyección. Porque un montón de veces cuando se hacen conferencias de prensa así, las preguntas muchas veces van más hacia lo frívolo. Es extraño encontrar preguntas que sean profundas, si se quiere, no sé muy bien cómo expresarlo, como que apelen más a lo emotivo en este tipo de conferencias de prensa, porque generalmente al ser algo corto, esas son preguntas que quizás se da el lujo de hacer una persona que puede entrevistar en mano a mano al director, a los protagonistas. Y acá había preguntas acerca de cómo es la reacción del público en el exterior al ver una película que es tan nuestra. Cómo hicieron el proceso de selección de testimonios para poner del juicio, porque obviamente tuvo que haber un recorte. Cómo se determina qué va a decir específicamente Stracera, porque no se puede reproducir entero el alegato. Fue especialmente emotivo porque es una de esas películas en las cuales es muy emocionante ver el compromiso que hay atrás de la historia. Y verlo reflejado en todas las personas que formaron parte, porque lo escuchabas hablar a Darín acerca de lo que supuso estar en la película y sentías la emoción en, por ejemplo, Peter Lanzani, que me parece un caso bastante paradigmático porque él pertenece a la generación a la que le habla esta película. Algo que dejaron en claro en la conferencia de prensa es que si bien esta es una película que le habla a todos, está pensada y está dirigida a nuestra generación, a los que nacimos en democracia, a los que damos por sentada la democracia. Bueno, yo curiosamente nací en el 85. Estás ahí. Estaba como justo... Sí, qué sé yo. Estaba apenas nacido y estaba sucediendo esto. Esto que estás diciendo nos puede llevar ya a hablar de la película, pero me recordaste algo más que es previo a la misma, que es que esta peli estuvo en la selección oficial en Venecia y ganó el premio Firespresi y ganó el premio del público en San Sebastián. No sé si para el momento de la función de prensa ya lo había ganado. Supongo que sí, porque me contaste algo que es muy interesante. Una de las preguntas que se hace en la conferencia de prensa, que lo hace justo Emilio Guazzaroni, un conocido amigo mío, fue ¿cómo es la reacción esto del público en el exterior, teniendo en cuenta que es una historia que está muy arraigada a nuestra experiencia como país, como nación? Y lo que pasó con San Sebastián es que aparentemente cuando termina la función mucha gente se acercó y además de felicitarlos por la película que habían hecho, había una especie de no sé si de desilusión o dolor, porque lo que les decían era: ustedes pudieron juzgar a los genocidas, nosotros acá no hicimos eso, no existió ese trabajo de juzgar a los responsables de los horrores de que atravesaron gran parte de los países del mundo durante el siglo XX por el alza de los diferentes tipos de fascismos y nacionalismos. Sí, en el caso de España, décadas de franquismo. Décadas de franquismo, y la respuesta era esta, como: qué bien que ustedes pudieron hacerlo y qué dolor que nosotros no podamos contar una historia similar. Bueno, otro dato de color es que esta película no solo se estrena en Argentina, no solo tiene un estreno comercial, pasaje por las pantallas grandes en Argentina,
sino que también se estrenó en Uruguay, en otros países latinoamericanos, incluso en los grandes mercados en Estados Unidos, se está pudiendo ver en Nueva York y en Los Ángeles. En Europa hay también cines en donde se está pasando, en algunos países. Creo que en España también tuvo un estreno comercial, seguramente limitado, pero se va a poder ver. Esto también lo quería decir porque se están leyendo testimonios de gente que se emociona. Obviamente en Latinoamérica compartimos estas historias de terribles dictaduras que cometieron crímenes horribles crímenes. Pero bueno, sí, una de las cosas que no se cansa de decir esta película es que Argentina fue el primer país en condenar, en enjuiciar a los responsables de estos actos horribles. Sí, llevarlos a la justicia civil, que se hiciera cargo el pueblo argentino como un todo de juzgar a estas personas que habían herido tanto al país. Exactamente. Antes de esto habían habido algunas excepciones, pero siempre había pasado por las cortes militares, que obviamente no iban a ser... Sí, que es un golpecito en la muñeca de... Bueno, fue un montón. Así que sí, eso era todo. Es bastante... Bueno, y esa es una de las cosas que quería conversar. A mí la película me gustó mucho. Sí, había momentos en donde hacía... como que me hacía un poquito de ruido lo didáctica que era. Los principales creativos, o los que deberían ser los principales creativos de esta película, como vos dijiste, son el director Santiago Mitre y... Mariano Ginás, con quien escribió Santiago Mitre el guión. Entre ellos dos se sentaron y escribieron el guión. Yo de Santiago Mitre solo vi La Cordillera, una película que no me terminó de gustar, me pareció muy fría y no terminé de sentir nada. Y la realidad es que no me acuerdo demasiado. Tiene podcast, así que si quieren escuchar lo que pensé en su momento, hace como 5 años, me pueden escuchar. De Mariano Ginás no vi ni Historias Extraordinarias ni La Flor. La Flor, para quien no lo sepa, es esta película que dura como 10 horas. No nos animamos a verla. No, la verdad que no encontramos las ganas para verla ninguno de los dos. No podemos opinar. Sí, es una cosa... En el último Festival de Mar del Plata vi una peli que se llamaba Azor, hecha por un director que no recuerdo el nombre, director suizo creo, escrita por Mariano Ginás, que hablaba de un costado de la dictadura, o sea, sucedía en la dictadura y seguíamos a un banquero suizo encontrándose con los distintos clientes que tenía durante la dictadura. Algunos eran milicos, otros eran empresarios que estaban siendo beneficiados por la dictadura, y uno no sabía dónde estaba parado este banquero, si estaba cómodo, ibas entendiendo qué tan cómodo estaba con trabajar con... o sea, que sus clientes con esta sean gente. Sí, gente que se está beneficiando. Es una película muy interesante, muy sutil y que tiene una revelación que me heló el corazón. Es una película muy recomendada, y lo que quiero decir con esto es que lo que conozco de Mitre, de Ginás, era un cine un poco más sutil, más experimental. A mí me parece que acá... Yo había visto de Santiago Mitre, la única que tenía presente era La Patota, que es una película que me parece muy buena. No hay manera de que la vuelva a ver porque la pasé muy mal. Es una, para quienes no lo ubiquen o no saben bien, lo que pasa en la película es una violación en Manada a una maestra creo que era en Misiones, no recuerdo bien ahora, la vi hace bastantes años en el cine, pero no se ve. Claro. No se ve, no vemos eso, pero hay una cosa con el fuera de campo, con los sonidos, con la oscuridad. Y me pasa esto, yo había visto a un Santiago Mitre más sutil, más como por lo bajo, que iba construyendo de a poco. Se podría decir... Y hay algo de esta peli que, bueno, es lo que se dijo mucho, ¿no? Como esta estética más hollywoodense, por más esta clásica. Cosa más clásica, claro, más... Sí. A mí me parece que esto que están diciendo y que vos escuchaste en palabras de ellos mismos, en vivo y en directo, de que es una película para las nuevas generaciones, para que aprendan algo, hace que se sienta un poco didáctica, se sienta que todo lo más creativo que podrían haber hecho desde lo audiovisual lo dejaron de lado para contarla de la manera más clásica posible, y termina siendo un peliculón muy clásico en lo que refiere al lenguaje cinematográfico, cosa que eso no me molesta para nada.
No, porque es efectivo para lo que está queriendo hacer la película. No, incluso, o sea, gran y además parte... se ve, o sea, no es que estamos diciendo como que no se ve bien, no, se ve linda. Toda la película, en todo momento, se ve bien. Tiene muy linda fotografía. Lo que me pareció raro después, con la idea que venía de la cordillera y de Azor, claro, y de lo que sé de la flor, y bueno, lo que sé de la patota y el estudiante... Esperaba algo más que tome riesgos en dónde poner la cámara, y es 100% clásica. En ese sentido, no sé si también tendrá que ver que estuvieron más metidos los productores, Axel Kuchevaski. Ginás y Mitre sabían que querían hacer una película que hablara acerca del juicio a las juntas militares de 1985. Se sientan a hacer un guión, escriben un guión y se lo presentan a Kuchevaski. Y Kuchevaski lo lee y lo mira y le dice, chicos, esto no sirve. Lo tienen que volver a escribir. Y si lo van a escribir, hagan un trabajo de investigación acerca de esto. Y lo hicieron, estuvieron 4 años se leyeron todos los documentos que se presentaron en el juicio. Centenares de testimonios, 700 testimonios hubo a lo largo del juicio. Un juicio que se extendió por meses. Se leyeron todos esos testimonios, se vieron todo el material audiovisual que había acerca de estos juicios, tanto de los juicios en sí, porque fueron juicios televisados, también de los programas, estas cosas que te muestran a Neustadt, se vieron los programas también de Neustadt, entonces hubo todo un laburo de investigación real para poder hacer este guión y para que pudiera funcionar. Me sorprende. Pero me parece que muy se hayan mandado a escribir esto, claro, como que escribieron y se lo presentaron y del productor ahí como, chicos, por favor. Supongo que... Imagino que debe haber sido igual un buen guión, como claro, que deben haber investigado, pero supongo que debe haber habido alguna investigación previa a ese primer boceto, pero claro, por ahí Kuchevaski se dio cuenta de que faltaba. Claro. Pero sí, ya Kuchevaski había trabajado con Mitre en la cordillera, y esto sirve para conectar con que esta película está protagonizada por Ricardo Darín, nuestro protagonista... emblema, insignia de Argentina. Sí, que es la verdad que es un placer verlo. Nunca jamás entendí el planteo ridículo de Darín actúa siempre igual. Me parece un actor impresionante, intachable. Pero me quedé pensando y leí algunas cosas. Esta película está siendo en general muy adorada por todo el mundo. Sí. De los dos lados de la grieta, si queremos decirlo así. Salvo que seas un demente. Igual sí hay algunos dementes que están saliendo a pegarle. Pero bueno, es gente que le pega a lo que sea. Claro. Los niños neoliberales seguramente no los vas a poder convencer como si se convence incluso a la madre de Ocampo, algo que sucedió. Hermoso. Ahora vamos a entrar más en detalle. Pero lo que quería decir es que cuando es un tema tan cercano a tantos, particularmente cuando estamos hablando de la generación que nos precede, la gente que vivió este juicio, es muy difícil ver esta película y no pensar cómo lo hubiera hecho yo. Y leí como ciertas críticas constructivas interesantes. Una es que a Stracera le decían el loco Stracera, y Darín es el tipo más recto del mundo, ¿entendés? Cuando, le hace esos gestos... no me acuerdo quiénes estaban presentes, cuál de los milicos estaban presentes ese día. Y es medio lo único que hace de loco Darín en esta película, porque Darín es un tipo que no puede no parecer el padre que uno... Pero también me parece como que es una decisión, volvemos a esto, a la estructura clásica que tiene, que es una película de juicio... de drama judicial clásica. Llamado entonces siento que también como que supieron aprovechar los arquetipos de ese subgénero que tenemos muy presente, sobre todo por el cine norteamericano, y lo pudieron adaptar a estas personas reales. Sí, además de alguna forma es como que una película como esta, siento que el protagonista tiene que ser Darín. Es algo medio raro ya, pero... ¿Qué vas a castear? ¿Qué vas a poner? La mayoría de las mejores películas que se hicieron en nuestro país, que juntan lo más popular, el cine que es más para que lo pueda disfrutar cualquier familiar nuestro, todos, pero que son buenas películas, en la mayoría está Darín. ¿Viste? El secreto de sus ojos, 9 reinas. En Relatos Salvajes es uno de los segmentos más recordados. Es el más interesante, sí. Así que es curioso porque es inimaginable que no sea Darín, pero bueno, tal vez pasa eso. Ahora uno piensa en Stracera y pensás en
en la rectitud, no sé cómo describirla, ¿no? Pero esa entereza que tal vez no era como... No era tan característica de él. Del verdadero Stracera. Sí está muy bien Peter Lanzani. El caso de Peter Lanzani a mí me fascina porque siento que además la película no fue ingenua con castearlo a él. Porque esto que decíamos que la película, y que lo dicen ellos, lo dicen los creadores de la película, está dirigida a la generación nacida en democracia, está dirigida a nosotros. Y Peter Lanzani es un emblema de esa generación, porque Peter Lanzani sale de la factoría Cris Morena. Claro. Peter Lanzani sale de ahí, de hecho es muy gracioso ver recortes de él actuando en estas novelas, en Casi Ángeles. Decís, Casi Ángeles era, ¿no? Sí. Ay, menos mal que aprendiste a actuar. Como sí. que no es que actuaba mal, sino que estas novelas no importaba. Exigían algo del actor que era completamente diferente a la interpretación que a nosotros nos puede llegar a conmover o nos puede llegar a gustar. Por lo menos mi caso como persona que jamás consumió Cris Morena en su vida. Sí. A mí, obviamente voy a estar de acuerdo, sí, pero desde el Clan y ya hubo varias pero películas me parece en la muy que interesante el hecho de castear a Peter Lanzani, que por más que se alejó hace mucho tiempo de esta figura, sigue siendo un ídolo de la juventud de los que hoy tienen entre 20 y 30 años. Peter Lanzani sigue ocupando ese lugar de el ídolo de tu adolescencia. Sí. Y me parece muy interesante que lo hayan casteado justamente para ser de este fiscal sin experiencia, nuevo, que venía de un lugar muy distinto y que nadie esperaba, de hecho, que tomara la postura que tomó en el juicio, porque venía de familia con historia militar. Y siento que la película termina no siendo lo como hace. Algo medio meta. Totalmente. A mí me parece que es una elección súper autoconsciente y muy buena decisión, no solo por lo que supone castear a una persona así y el público que va a convocar la aparición de Peter Lanzani, porque quieras que no, yo me acuerdo que hice el live tweet de la conferencia de prensa. Los tweets que más retuiteadas, más likes tenían de ese hilo que hice, eran palabras que decía Peter Lanzani y eran de páginas de fans de Peter Lanzani. Claro, entonces la película sabe a qué público está convocando me con parece la participación de este actor. Y no solo dijo, bueno, aprovechamos de dónde viene, sino que aprovechamos que es un actor impresionante, porque el trabajo que hacen en la película es realmente maravilloso. Está muy bien. Me encanta cómo es presentado como de una manera muy... Ahí sí tenés algo sutil, ¿viste? De repente estás sentado ahí, lo ves de perfil y sabemos que es Peter Lanzani. Me encantaría hacer una mosca en la pared en, no sé, la función de San Sebastián. Tal vez hay gente que entró... Nueva York. En Nueva York, la gente que entró casi sin ver el póster, porque el póster estaba bueno. Sí. Y cómo cobra importancia en esa escena, porque estás sentado en la mesa y no sabes quién es, y se lo mandaron medio de canuto. Sí, se lo encajaron y se lo metieron también, porque esto es muy interesante lo que cuentan, que es parte de la realidad que se vivía en Argentina en ese momento. La democracia recién se había recuperado. Nadie quería tocar un juicio en contra de los milicos. No. Nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Te metemos al fiscal que no tiene experiencia y que encima tiene toda la familia, es parte central de la columna de la naval argentina. Cuando conversan en la entrada de tribunales y él dice lo que nos tenemos que ganar es la clase media. Sí. Ese es uno de esos momentos medio didácticos, ¿viste? Que sí. Son ya esos momentos que decís, es re vacío, era re estoy. ¿Qué sé yo? Sí, bueno. No es de los momentos que menos me convencieron. De hecho, antes de grabar estaba tratando de pensar ejemplos, pero me quedó lo mejor de la película y no lo peor. Pero hubo 10 momentos en donde... No, ahora se me viene uno. Cuando el nene la ve maquillándose a la hermana y le dice, ¿por qué te maquillás para ir al colegio? Y ella dice, estamos en democracia, ¿no? Bueno, déjame joder. Sí. Tiene como un par de momentos como subrayados con crayón que son medio... No sé, me parece que no le juegan a favor, pero son pequeñas notas falsas. Pero tampoco terminan de jugarle en contra. No, son pequeñas notas falsas que me hacían un poco de ruido porque me parece que todo lo demás fluye muy bien. Igual dijiste eso del nene, hay algo que me parece fácil. Este nene es muy buen actor. Sí, este nene quiero ver qué hace, porque el momento en el que va a contar No, ya nos contó Stracerita. Sí. Es fantástico. Con el chupetín. Stracerita contando la historia medio de espía, me fascina. Sí, bueno, empieza con una... O sea, se le da como mucha importancia a la familia. Tal vez demasiada, hay cosas que quedan un poco colgadas, como cuando se van, los acompañan al aeropuerto para que se vayan, después los vemos que volvieron. Y no pasó nada. Pero bueno, eso
lo hacen para humanizar a Astracera y empieza con una manera interesante de pintar la paranoia. Porque en un principio parece que es padre celoso guardabosque que está haciendo seguir, que está metiendo al hijo en una cosa demente. Y no, el miedo que tiene es que el tipo con el que está saliendo la hija sea servicio. Sea un servicio, sí. Porque se juntaron enfrente de no sé dónde. ¿Qué palabra, además, tan nuestra, ¿no? La definición de una persona que es servicio. Sí, sí. Había como un descreimiento después de una dictadura tan terrible. De qué podía pasar, ¿sí? ¿no? Alfonsín, una de las primeras cosas que hace es formar el CONADEP y anunciar primero la intención de que se enjuicien entre ellos mismos. Pero igual había, o sea, me parece que en el comienzo de la película se expresa muy bien ese descreimiento de que igualmente esto no va a quedar en nada porque se están haciendo cambios de favores. Descreimiento del sistema, que perdió valor, ya no se cree en la justicia. ¿Qué hizo la justicia durante la dictadura? Claro. Y es algo muy interesante que eso queda claro en un diálogo que hay entre organismos de derechos humanos y Moreno Campo, te está pasando lo mismo que Darín. Ay, qué terrible. Moreno Campo, una de las cosas que le dicen los organismos de derechos humanos es: ojalá Astracera ahora sí haga algo. Claro, sí. Bueno, después hay una discusión entre ellos. Claro. De Ocampo a Astracera, básicamente ese es el punto de vista. Y de Astracera a Ocampo es, bueno, igualmente vos seguro te fuiste de vacaciones a Villa, ¿y vos a Punta del Este? ¿Vos qué estabas haciendo? ¿Vos qué hiciste también? Y me parece muy interesante también. Es un poco injusto para los. O sea, lo que es interesante de esa conversación es que es injusto para los dos lados. Es que entendés que es injusto el planteo que le está haciendo Moreno Campo, porque realmente la justicia no podía hacer nada más que presentar un habeas corpus. No podías hacer, porque entre la larga lista de desaparecidos, hay un montón de funcionarios de la justicia. Claro. Hay abogados, hay fiscales. Es complejo, porque es fácil desde lejos apuntar con el dedo y decir cómo es que no todo el mundo no se enojó. Me parece muy interesante el planteo y el trabajo que hace también esta película acerca de realmente el desconocimiento que tenía la sociedad acerca de lo que pasaba. Y es muy interesante para el momento que empieza la película había ciertos conocimientos de que habían habido desaparecidos, habían habido torturas, pero a través del informe de la CONADEP Nunca Más y lo que va a suceder en el juicio, se empieza a llevar a la superficie la gravedad del horror. Sí, el detalle del horror. Conocer bien que, bueno, tanto Nunca Más como desaparecía personas. Pero ¿qué pasaba con las personas que se desaparecían? Claro, ¿Qué hacían? Tanto en Nunca Más como en las personas que son elegidas para que den testimonio en los juicios, la idea era justamente pintar el detalle. Visibilizar eso. De lo terrible. Me parece como la película elige mostrar el cambio de percepción de esto, de la clase media a través de la madre de Moreno Campo. Sí, antes porque es una mujer, esto es muy interesante cómo se plantea, como bueno, tu mamá va a misa con Videla, me parece como un concepto brillante para sintetizar cómo la dictadura fue cívico-militar. Sí, antes de ese momento hay un momento que me pareció muy impactante, algo que no sabía que había sucedido, y después investigué un poco porque me quedé con curiosidad. Uh-huh. Está este momento en donde la familia Astracera se sienta a ver este especial de televisión previo a la publicación de Nunca Más. Como les digo, me interesó muchísimo informarme porque no sabía que había sucedido esto. Parece que sí, empezó con una especie de introducción de Trócoli, que era el ministro de Interior alfonsinista, que después, o sea, yo ni conocía el nombre, sinceramente, o no me acordaba, nunca lo escuché, no sé. O sea, no sabía quién era cuando estaba viendo la película, sí. Decía, ¿quién es este este funcionario del gobierno que parece refacho? Claro, parece refacho, está básicamente justificando estaba planteando la teoría de los dos demonios. Bueno, tal parece que era el más conservador del gabinete de Alfonsín y que igualmente hasta ese mismo día por la tarde no era la idea que dé una introducción. Uh-huh. Los militares hicieron tanta presión porque no salga el especial que hubo un momento en ese mismo día en que Alfonsín estaba listo para decir, bueno, que no salga. ¿Qué sucede? El presidente de la CONADEP, Sábato, amenaza con renunciar
y dejar el trabajo por la mitad, mete la presión de que el especial de televisión tiene que salir, pero con la condición de que haya una introducción que relativice esto. Bueno, en la película esto hace que Stracera salga al balcón y diga: no puedo creer, esto es lo que me esperaba. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Y me parece muy poderoso, uno de los momentos más efectivos de la película. Y después van a haber un montón más, pero... Pero ese es el primero que en el que sentís que se te pone la piel de gallina. Sí, que para ves mí puede ser. A través de las televisiones a Stella de Carlotto hablando. Algo que también me pareció muy interesante, que leí por ahí, es que hubo algo previo a que se dé a conocer el informe de la CONADE, que se estaba llamando el circo del horror. En los primeros años y los primeros meses incluso de la vuelta a la democracia, se empezaron a descubrir las fosas comunes, se empezó a saber un poco más de todo esto que estaba sucediendo, pero los diarios, las revistas que tocaban estos temas lo hacían de forma amarillista. Entonces hubo una decisión muy acertada en la producción de este especial de televisión, que después se va a repetir en el libro Nunca Más, de hacerlo lo más sobrio posible, informar, contar el horror. Sí, ahí tampoco es un hecho menor que los medios de comunicación de Argentina hayan sido cómplices de la dictadura. Bueno, en ese momento algo que tampoco sabía o tenía muy presente es todos los canales de televisión, los 4 canales de televisión que habían, se habían estatizado. Por eso este especial lo pasan por Canal 13, pero en ese momento Canal 13 era un canal era estatal, sí. Como los otros. Todos estos temas son como para darle un poco más de contexto a la película. Prácticamente pasan por... no tienen tanto que ver con la película en sí. Sí me parece súper poderoso que Stracera se da cuenta de que, sí, esto va de verdad en el balcón mirando como todo el mundo está con la televisión encendida. Sí, y que es casi automático que le dicen: el caso es tuyo. Pero sí, es interesante como Stracera se está escondiendo. Y esa es también una cosa del cine clásico. Es el personaje que tiene el llamado a ser un héroe. No quiere serlo. Claro, que es reticente. Al principio es reticente y al final acepta el llamado. Y bueno, termina el clímax con el alegato famoso. Y sí, es una versión acortada. Es una versión acortada porque el alegato era muy largo. Pero lo que se siente largo igualmente, o sea, dedicarle como 9, no sé cuántos minutos son, 9, 10 minutos a eso en una película, es jugado. Sí, Mitre dijo que lo que querían era que no alterar para nada lo que dijo. Entonces, todo lo que dice Darín, palabra por palabra, fueron cosas que dijo Stracera en el alegato. Claro. Todo, no modificaron ni una coma. Lo que hicieron fue sintetizarlo para que, digamos, por una razón lógica y cinematográfica, ¿no? Pero, y ahí también se sienten los valores de la película, ¿no? Decir como, está bien, capaz se podría haber hecho más sensacionalista, pero nada es más poderoso que ese alegato y lo que supuso para Argentina. La verdad que es una maravilla que lo hayan dejado así. Algo que quería decir también es que tiene que ver con la manera que está filmada la película, que habíamos dicho que es bastante clásica, no corre riesgos, no quiere hacer nada raro, digamos, por decirlo de una manera medio estúpida, pero tenés que hacer porque el juicio oral nosotros lo asociamos con las típicas películas de juicio yanquis. Que acá no son así los juicios. No suelen ser así. Sí fue así. Pero bueno, ¿cuál es la mayor diferencia con los clásicos? Tom Cruise cagándolo, gritándose con Jack Nicholson en... You can't handle the truth. Claro. ¿Cuál es la diferencia en To Kill a Mockingbird? Que normalmente los abogados y los fiscales están dando vueltas y miran al jurado. Claro, acá no hay jurado, hay jueces. Acá por empezar no hay jurado, pero bueno, me parece que la mayor diferencia es que todo el tiempo están todos sentados. ¿Y cómo haces para mantener la energía? Emoción. Y bueno, moviendo la cámara alrededor de ellos, cambiando de planos constantemente. Mostrando lo poderoso que es mostrar que Videla, mientras están leyendo el alegato, que es algo que hizo de verdad, están las fotos, está leyendo la Biblia. Hay una construcción de monstruos reales que me parece realmente muy bien lograda. Sí, también algo que me parece bastante interesante de esta clase de hechos históricos es que en este juicio una de las cosas que se quiere probar es que
lo que se estaba haciendo era sistemático. Era un plan sistemático. No eran excepciones, no eran... ¿Cómo era que le decían? No eran casos aislados. Casos aislados de subalternos que se les pasó la mano. Es que sí se planteaba como eso, como bueno, se les fue la mano. Sí. Bueno, en eso se resume lo que es en sí el terrorismo de Estado, ¿no? Es usar todas las herramientas del Estado para reprimir, para matar, para torturar. El aparato estatal se usó para torturar a la población. Sí. Lo cual, bueno, Ocampo habla de eso y como estudiante de Derecho es esta clase de cosas que no podés creer cómo se ignoró por completo la ley. Sí. Y está este planteo de, bueno, sí, ok, había guerrilla, apresá y... Meté los presos con papeles. Sí, con papeles. Dejá un rastro de que fueron detenidos. ¿Por qué? Es como que que haya un juicio, que me haya un procesamiento. Todo lo didáctico de esta película me parece que hace que sea imposible llegar a la conclusión de que tiene sentido operar así. Por más que sea una guerra sucia. Que de los dos lados, bueno, pero también los otros hicieron. Pero también los otros. Sí. Es como que no hay manera de justificar esos horrores, no hay manera de ir... La elección de los testimonios es clave en eso. Que el testimonio de una mujer embarazada que pare esposada atrás de un auto, el bebé queda colgando del cordón umbilical y apoyan a la bebé recién nacida en una mesada sucia y la obligan a limpiar recién parida todo un salón y recién ahí le dejan tocar a la hija. Es sadismo. Es absoluto un sadismo. Estudiante secundario contando, esto me parece muy importante porque uno de los testimonios que eligen es el testimonio de uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices. Y cuenta la charla que tiene con Claudia Falcone, una de las desaparecidas de la Noche de los Lápices, que al día de hoy continúa desaparecida. La historia está retratada en la película La Noche de los Lápices. El vínculo entre ellos dos, era un pibe al que le gustaba mucho Claudia, los secuestran juntos y cuando estaban detenidos en el mismo centro, él esperaba, hablaban siempre de cuando salgamos, y él dice que, bueno, cuando salgamos él espera estar con ella, ponerse de novio, y la piba le dice, yo no tengo nada más para darte porque me violaron por adelante, por atrás, y estás hablando de una estudiante secundaria, de una piba que no tenía ni 18 años, que uno de los tantos métodos de tortura que usaron con ella fue la violación, y no me parece menor que la película, porque un montón de veces cuando hablamos de las torturas nos centramos en la picana, por ejemplo, y un método de tortura muy común en las mujeres, recontra común, era la violación. Bueno, y es muy interesante cuando termina el testimonio de Calvo, que el hijo de puta que está representando a los milicos no tiene ninguna pregunta para hacer. ¿Y qué pregunta vas a hacer? ¿Qué vas a preguntar? Y bueno, una de las cosas que son más tontas de la película es justamente lo que pasa con la madre de Ocampo. Primero ese momento en donde Trasera está hablando con Ocampo, están fumando un cigarrillo. ¿Cómo se fuma en esta película? ¿Cómo se fuma en esta película? Por favor. Es como se fumaba. Qué poca concientización acerca del pucho. Sí. Bueno, mi infancia, te digo, lo recupero. Ya vos me parece que te lo perdiste, pero mi infancia era así, ¿eh? Sí. Se juntaban mis familiares y era un humo de... Viste, en la cocina había unas nubes directamente en el techo. Pero bueno, están conversando y está esto de que dice, y bueno, mi mamá, no sé qué mierda dijo, y vos querés convencer a tu mamá que va a misa con Videla, nunca nos vamos a convencer. No, sí, no quiero convencerla. Vos querés convencerla, como que parece que es Trasera, que tiene más ganas de convencerla que el propio hijo. Didáctico, pero está bien. Sí me pareció medio tonto el momento de la llamada por teléfono. Y después me entero de que tal cual pasó. Es real eso. Uno dice, qué efectivista este momento de la película. Y no, es cierto. Parece que, creo que Ocampo dice una frase que leí repetida en un montón de lugares, que la madre le termina diciendo, yo a Videla lo quiero mucho, pero tiene que ir preso. Y es justamente después de escuchar el testimonio de... No sé si estoy diciendo el nombre de pila bien, es Adriana Calvo, ¿no? En este momento no lo recuerdo, pero es algo que podemos buscar. Porque no quiero... No. Me gustaría decirlo bien el nombre. Adriana Calvo. Adriana Calvo. Bueno, hay algo que dijiste que me parece que es incorrecto. No se televisó. Creo que empezó televisándose y después los militares influenciaron para que no se haga. Y por eso está ese momento increíble en que todos los cronistas salen y con los teléfonos corriendo, públicos. Pero el testimonio de ella, que es con el que abren, es Trasera y Ocampo deciden abrir.
Ellos deciden abrir lo que es testimonio de sobrevivientes. Claro, los testimonios, todo el juicio empieza y después está la parte testimonial. Sí. El primer testimonio que se hace, y la película por eso también la pone a ella como la primera, es el testimonio de ella porque era el más fuerte. Es una mujer a la que obligan a parir atrás de un patrullero. Es terrible. Terrible. Aparte ella después es una fundadora de una asociación de ex detenidos, no recuerdo bien el nombre, es una... Toda su vida estuvo después de esto atravesada por la militancia por los derechos humanos y por la memoria, ¿no? Y hay imágenes de archivo, es que en realidad lo que es curioso es que estaba siendo filmado, no estaba siendo transmitido. Eso me pareció interesante, como lo más quizás jugado loco que hace la película en cuanto a recursos es pasar del corte del set a el material de archivo. Sí. De las espaldas de la gente que estaba dando testimonio. Igualmente si o sea, vos decís que el material de archivo de ella de espaldas... El material de archivo. Era... ok, no es la actriz siendo filmada. Ok. ¿Eso lo dijeron en la función de prensa? Está bien. No, y además era algo que se había dicho, como que la película tiene material de archivo. Ok, interesante. No, igualmente este tema lo saqué ahora porque me pareció curioso que en la anécdota de la madre de Ocampo cuenta que tiene este cambio cuando lee sobre el testimonio de Calvo en el Diario de la Nación. O sea, no es algo que se vio en vivo, sino que después se escuchaba en la radio, se veían recortes televisivos. Se decía. Lo que termina pasando es lo que dicen también de forma medio directa, medio a cámara. Al principio, cuando se están conociendo Trasera con Ocampo, es esto, se ganan a la clase media, que la clase media es la que tiene... La que termina dando legitimidad a este juicio. Totalmente. Es lo que termina pasando, es eso. Y en ese sentido, los medios juegan un papel importantísimo. Bueno, con respecto a eso que dijiste de que el objetivo es hacer llegar esta historia a las generaciones más jóvenes, incluso más jóvenes que nosotros, que igual nos llevamos bastantes años, Juli. Pero hay gente más chica que yo, sí, así que... claramente. Me parece interesante que la película, la historia real parece hecha a medida para eso, porque está la historia de los chicos de Trasera. Los chicos de Trasera, estos pibes, es muy interesante esto que plantean, que es real, es así. Es tal cual así. La gente no se quería meter. Hay algo de esta película que hace excelente, que todavía no dijimos, que es la combinación del humor con el drama. Hay un manejo de climas fantástico, porque el momento en el que se tienen que poner a charlar para elegir como, ¿a quién sumamos al equipo? Y gorila, re gorila, y este está muerto, no, jódeme, tampoco se hubiera sumado igual, era gorila, tenés razón. Es espectacular esa escena, está y resume muy bien escrita. Sí, está muy bien escrita, y siento que resume muy bien la composición del sistema judicial argentino post-dictadura. Por lo menos del momento, sí. Claro, como, no quiere saber nada, es re facho, está muerto. Me encanta el remate de la escena, que está siendo compartida entre Trasera y Carlos Omiliana, un hombre que de día trabajaba en tribunales y de noche trabajaba en el teatro. Me fascina. También un personaje que existió así tal cual. El remate es buenísimo porque empiezan hablando de gente concreta, ¿no? Facho. No, re gorila. Eso que vos dijiste. Se murió hace poco. ¿Se murió en serio? Igual era re facho. Igual era re facho, ni en pedo se hubiese prendido. Y el remate creo que es Omiliana diciendo... No, facho. No, facho, como ni hace falta nombrarlo. No dice ni el nombre, me cagué de la risa. Me encanta. Tremendo. Nada, me gustó muy bien escrito. Es que es una película, ellos lo explicaron muy bien. Lo que cuenta Mitre es que no es tanto meter comedias, sino poner momentos en los que vos puedas respirar como espectador también. Sí, porque si esta película se hacía de manera muy... sobria y solemne, es intragable. Sí. Porque me parece que es terrible las cosas que cuentan. Entonces, poder pasar de momentos de tanta tensión y de tanta angustia a poder reírse, poder relajarse y que las risas sea común. Hay una cosa de esta película, verla en el cine, me parece que esto que decíamos es un evento y también es una experiencia porque se comparte. Es esta cosa, esta risa compartida, este alivio, es muy lindo. Sí, hay mucha argentinidad también. Además. Son esas cosas que
ok, entendemos cómo en San Sebastián por ahí conectaron. Claro. Pero hay ciertas cosas que digo, se habrán reído, porque son cosas argentinas, ¿viste? A mí la mayor duda es cómo van a hacer con Facho. Sí. Facho fascista, bueno, o sea, desciende de fascista, ¿no? Pero tampoco es eso del todo. Para nosotros Facho es otra cosa, no es solo fascista. Y es como... medio que sí. Siento que esta es una peli que tiene que venir con un pequeño diccionario de vas a ver una película argentina. Ni hablar Gorila es olvídate. una cosa que no significa nada para nadie más que nosotros, me parece, en ese contexto. No, para nada. Pero bueno, sí, todo este momento de los chicos de Estracera es un momento bastante liviano. Las entrevistas son fantásticas. No liviano, pero es como más de aventura, porque también hay un momento cuando van a la CONADEP y tenés uno de los chicos, todavía no estamos... Todavía no se escucha qué es Creo lo que escuchamos una parte, fue la última vez que lo vi, algo así, pero todavía no están dando tanto detalle, sí lo vemos llorando. Ellos, es terrible. Sí, debe haber sido tortuoso. Sí, leer en detalle los detalles de las torturas. Bueno, leer Nunca Más, yo me acuerdo que lo agarré cuando era adolescente y es yo no pude. No pudiste, bueno, nada. No. Es terrible, imagínate. Nunca Más es un recorte de todo lo que tenían ahí en la CONADEP. Se ve, muestran en el archivo. Igual, volviendo a los momentos de comedia, cuando están eligiendo a los chicos, es muy gracioso como, bueno, motivos por los que están ahí. Soy estudiante, estoy recién recibido, pagan horas extras, ¿no? Porque yo necesito que me paguen horas extras. Un pendejo con bigotito que apenas le creció, porque tengo 3 hijos. Tengo 3 hijos, y es como, ¿cuándo? Otra época. Claro, otra época. Pero el momento en el que entrevistan al hijo de... Que todavía no sabemos. Todavía no lo sabemos, que dice, soy peronista. ¿Y por qué? Y cuando le empieza a hacer todo el discurso político que conocemos todos los que yo me reconozco como peronista, entonces ese discurso lo tengo muy escuchado, y cuando dice, pero no es para que me responda la misma pelotudez que me decís en casa. Sí, es increíble. Y sí, este hombre, Somiliana, tenía un hijo que fue parte, o sea, Somiliana fue como medio orbitó. Claro, no fue parte, pero estuvo ahí. Pero el hijo sí existió. Sigue vivo, estuvo hablando, dando entrevistas y todo. Sí. El padre no está más con nosotros. Y todas estas cosas son reales. Es fascinante cuando ves eso, que es parte de la historia bastante reciente de Argentina, porque es muy reciente esto. Siento que es muy valioso también que nos haya hecho que nos demos cuenta o que tomemos conciencia de ¿qué tan reciente es la democracia en Argentina? ¿Qué tan reciente es esta estabilidad? Porque por más, pueden haber cambios de gobierno, pueden haber cambios de colores políticos, de lo que sea, pero el hecho de que vivamos en democracia de manera ininterrumpida. Sí, eso es lo último que dice la película. ¿Es la primera vez en nuestra historia? Casi 40 años. Casi 40 años de democracia ininterrumpida y es la primera vez en nuestra historia. Sí, es increíble. Y después de haber salido de una dictadura. De la dictadura más voraz, de una de las más voraces de Latinoamérica. Algo que está muy interesante es que se le da cierto peso al alegato, que me parece que es medio extra película. Si no sabes que es famoso, decís, ¿por qué de repente parece que el juicio no es tan importante? Pero de por sí es un alegato re poderoso. No, ya sé, pero quiero decir, antes de haberlo escuchado... todo el proceso de la escritura. Y tal vez, claro, a eso me refiero. Y sin saber que fue importante y que es recordado, creo que en la película es medio raro cuando de repente, deja importar el juicio y están escribiendo lo último que dice el fiscal. No sé si es algo que normalmente... está bien. Pero en los dramas judiciales solemos ver eso igual. Sí, como solemos verlo. Es esto, le habla a un jurado generalmente, ese fiscal, ese abogado. Pero yo creo, nunca lo vemos escribiéndolo durante 3 días. Sí, se le da importancia en el momento, pero no el desarrollo. A mí me da la previo. sensación de que es como una cosa hecha al revés, como se sabe que fue importante, va a ser un momento importante, nos muestran cómo se escribió. Pero igualmente ahora que lo pienso, en un momento tiran otra cosa que también parece dato Wikipedia, pero que algunos me volaban la cabeza, cuando te ponías a pensar, el juicio más importante desde Nuremberg. Sí. Bueno, entonces por ahí sí tiene sentido que el alegato final de la fiscalía... Sí, está bueno también cuando le dicen, tipo, ¿pero a quién le estás hablando? Era re seco, el primer alegato que escribe era un embole. Bueno, y ahí es donde entra Carlos Somigliana. Claro. Nunca se supo a ciencia cierta, esto la película lo da por hecho, pero parece que nunca se supo a ciencia cierta cuánta mano hay de este dramaturgo amigo de Estracera,
pero muchos que los conocían a los dos sabían lo seco que era uno y el otro trabajaba El otro trabajaba en teatro. Al escucharlo se daban cuenta, esto seguro que lo escribió. Esto de él. Esto lo escribió Carlos, esto lo escribió Julio. Las últimas palabras del alegato son nunca más. Sí. Señores jueces, nunca más. En la función a la que fui yo no se aplaudió tanto, pero se aplaudió. Escuché que hubo algunas funciones en las que se aplaudió con locura y me da pena que no me toque una de esas. Sí, yo escuché cómo se aplaudía, pero sobre todo escuché gente sorbiendo moco. Yo fui una de ellas. Pero ya en el punto ese en el que dice, señores jueces, nunca más, también hay una cosa de que no solo el momento cinematográficamente es re poderoso, sino por lo que sabemos que supone ese alegato, por lo que se traduce para nosotros como ciudadanos del planeta, básicamente. A mí me parece que se pone como en palabras muy sencillas esto que estábamos hablando hace un rato, que es innegable lo que sucedió. Y cuando ves la reacción de la gente, el sonido, el aplauso, en realidad, la reacción de la gente. Algo que es muy inteligente es que el aplauso empieza como... O sea, vemos a la gente aplaudir, pero no lo escuchamos. Y es como que te está invitando en la sala. Aplaudí vos, sos parte de esto. Me parece que eso es maravilloso. Interpela mucho a la audiencia constantemente esta película, pero eso me parece que es el momento más poderoso en el que te hace parte de esto. Sí. Y sí, yo en la sala no se escuchó aplauso tanto, pero se escuchó llanto. Claro, lo viste con periodistas. Es distinto, es otra situación. No es un público. Ay, son más pecho frío a veces. Sí, no es un público normal, pero... Me incluyo en el grupo, ¿no? Porque yo estoy ahí, soy parte de ese mundo, pero... Pero bueno, nada, sí, se aplaudió y es un momento muy poderoso para el recuerdo. Y me gusta la decisión de que después nos enteramos de las condenas. Sí. Que en algún sentido podemos estar de acuerdo con Estracera, que son bastante tibias. No existen. Si bien, bueno, a Videla y no recuerdo quién más les dieron cadena perpetua. Sí, a los más importantes se les dio cadena perpetua, pero lo cierto es que todos los generales que formaron parte de la cúpula de la dictadura tenían que tener perpetua. Claro. De manera bastante pasada por arriba, uno de los textos del final dicen que, no recuerdo textual cómo expresan que la política con respecto a los juicios a los responsables del terrorismo de Estado de la última dictadura cambia en los siguientes años, porque se empiezan a enjuiciar a los que estaban, los subalternos. Lo cual enoja bastante a los militares. Empieza y sale la ley de obediencia debida. Claro, medio en el medio sale la ley de obediencia debida y punto final, que significa que hasta cierto momento, cierto mes de cierto año, se va a poder juzgar a los responsables y a partir de ese momento... Y obediencia debida lo que supone es que no se puede hacer responsable a personas que solo estaban seguían órdenes. Sí. Lo cual es claramente eran leyes que iban en contra de la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Sí, es bastante terrible, muy, muy terrible. Tal vez se puede entender en el sentido de que directamente tenés que meter presos a todo el ejército. Que sí, yo no tengo ningún problema con eso. Pero lo entiendo políticamente, ¿viste? Como. Y también hay que tener en cuenta, estas cosas. Todo esto transcurre en el mismo momento en el que Alfonsín estaba teniendo que lidiar con levantamientos militares. La tablada fue por ahí. Sí, entonces. Está el tema de los cara pintadas. Sí. Es bastante complejo, pero bueno. La cuestión es que Alfonsín fue quien permitió que suceda el juicio de las juntas. Sí. Y si por él fuera... hubiera seguido los procesos, pero no se pudo, porque lo cierto es que la inestabilidad argentina y el peso que todavía tenía el ejército y las Fuerzas Armadas en Argentina seguía estando muy presente. Sí. Entonces, no se pudo. Bueno, Alfonsín no terminó mandato, eso también es algo importante tener en cuenta. Sí. Después llega Menem y seguramente hay mucha gente que se está tocando la teta izquierda, ¿no? No sé, alguna de ellas. Yo no tengo ningún problema, no es Voldemort para mí, es un monstruo del cual... Y además al final aprendimos que no era tan importante el no decir el nombre de Voldemort, era una boludez. Por eso, me parece que no decir el nombre le da como una entidad que no merece.
Sí, porque fue un monstruo y a los monstruos hay que mirarlos a la cara cuando exactamente, y Menem es la persona que firma los indultos a los militares. Para el 89 y para el 90 se indultan a todos los militares que habían sido juzgados en el juicio de las juntas. Después a Videla le dan prisión domiciliaria en el 98, eso es algo que no recordaba, o por ahí. Recién en el 2003 el kirchnerismo, una de las primeras cosas, así como Alfonsín, una de las primeras cosas que hizo fue, como habíamos dicho, fundar la CONADEP y todo eso. Una de las primeras cosas que hace Néstor cuando llega a la presidencia es retomar las causas de derechos humanos y ponerlas como política de Estado. Que eso es algo que uno acá puede estar parado de la vereda que quieran, pero hay cuestiones que son innegables. Los derechos humanos se convirtieron en política de Estado en Argentina a partir de 2003. Sí. Y hoy en día se está... Videla se murió en una cárcel común. Sí, recién en el 2010, Cristina... creo que a través de un decreto la manda a una cárcel común y no dura un año. Videla muere cagando. Ese me parece un dato hermoso. Sí. Uno de los mayores monstruos de la historia argentina se murió en un inodoro en una cárcel común, porque el único lugar para un represor es la cárcel común. Sí. Amén a eso. Es que o quiero creer, y acá está la parte también esperanzadora que emana la película, ¿no? Como sociedad tomamos una postura, y es lo que dice Estracera, las palabras nunca más ya le pertenecen al pueblo argentino, y cuando dijimos nunca más, se dijo como sociedad, como un total, y todos vamos a escuchar eso de la gente que relativiza el número, que es la discusión más imbécil que existe en el planeta, bueno, pero del otro lado, pero en el general, el nunca más es política de Estado, pero para nosotros. Sí, a mí depende de qué día me preguntes. Eso seguro, sí. Esto varía dependiendo del día, pero pensándolo ahora en frío. Sí. Tal vez, o sea, ya que esto que estamos haciendo es un podcast, es una cosa que tiene que quedar, viste, cerradita, cerremos con una nota esperanzadora de que sí, nunca más, y de que somos mayoría los que pensamos eso. Hay veces que uno tiene ciertas dudas cuando ves y escuchas y lees que cada vez se repiten más cosas que uno creería que ya no se iban a escuchar nunca más. Que pensamos que ya estaban sepultadas. No dije a propósito recién nunca más. Lo apliqué a otra cosa. Horrible. Pero bueno, ustedes me entienden. Sí. Yo en realidad a veces pienso que cuando empecé el podcast era una época, hace ya 9 años, era un momento en donde... Si un Fede del 2022 se me hubiese aparecido en el 2013 cuando arranqué Quémese y me hubiese dicho, no, sí, van a volver los nazis, se van a volver a hablar de cosas fascistas como si fuese lo más normal del mundo. Sí, va a haber diputados que dicen que los milicos no tienen que estar presos. Sí, o sea, son cosas que hace 9 cortos años no te hubiese creído. Y hay mucho que se está volviendo atrás. Sí. Por eso a veces es difícil sentirse esperanzado. Pero bueno, esto es una película que para cuando salís crees que... Es una película que te deja esperanzado y además te hace salir un poquito más patriota. Y me gusta que te hace, por lo menos a mí, me hizo salir pensando, qué grande mi país, aguante Argentina. Pero no por un mundial, no por un gol, no por vamos a ir a una marcha el 9 de julio con tractores y cosas del campo, sino porque fuimos capaces de hacer algo de hacer esto. Sí, que no se pudo hacer en ningún lugar del mundo. En ningún otro lugar del mundo. Bueno, me parece que desde hace 5 minutos estamos yéndonos por las ramas, así que espero que esto les haya gustado, lo que teníamos para decir sobre esta película tan importante. Y esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Y yo, Julieta Cáceres. Chao. Nunca